Meditación para el mes solar de Escorpión del 24 de octubre al 22 de noviembre. Las fuerzas ocultas de la naturaleza obran maravillosamente sobre este mes solar para que la vida recóndita en el corazón humano, la chispa divina que viene de Dios, se despierte a las más nobles actividades y pueda progresar en su desarrollo siempre evolucionante. En esta vida se encuentra todo el poder de Dios y también su amor inconmensurable, a fin de que sea usado solamente para aquello que comprende lo bueno, lo bello y verdadero. La admonición constante de Escorpión es: obrad con la inspiración del amor, a fin de que la escoria del mal sea transmutada en el oro purísimo del espíritu. Las palabras clave de este signo son las que siguen: valor, energía, habilidad, regeneración. Aprendamos a hacer un buen uso de tan grandes virtudes para llevar a cabo la gran realización de la liberación de nuestras bajas e incontrolables pasiones. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. El método de curación Rosacruz es único en reconocer que el hombre se enferma porque quebranta las leyes de la naturaleza y por ello el cuerpo físico sufre. De aquí la necesidad de comprender por qué y dónde ha quebrantado el hombre estas leyes y dónde está la debilidad en su naturaleza que ha permitido que él sufra. Cristo dio 2 mandamientos a sus mensajeros: predicar el evangelio y curar al enfermo. El uno es tan necesario como el otro. Para cumplir con el segundo mandamiento, los hermanos mayores han confeccionado un sistema de curación que combina los puntos mejores de las distintas escuelas que existen hoy en día. La curación se ejecuta por medio de una banda de auxiliares invisibles que son los probacionistas, los estudiantes esotéricos que han prestado su voto a su yo superior para servir a la humanidad por medio de una vida pura, de abstinencia del uso de carnes, licores y tabaco, y de servicio desinteresado donde quiera que la oportunidad se presente. Estos probacionistas, por medio de un entrenamiento especial, de una vida sin egoísmos, están sintonizados con elevadas vibraciones y les es posible el funcionar en sus cuerpos etéricos bajo la dirección del maestro. Ellos trabajan en bandas de acuerdo a sus armonías planetarias, usualmente con un médico en el grupo. El estudiante de ocultismo debe aprender por medio del razonamiento, observación y reflexión, pero muy pocos de nosotros han desarrollado suficiente poder de alma y sabiduría para aprender nuestras lecciones en esta forma. La disciplina es de gran ayuda en este desarrollo, porque los 4 vehículos del hombre deben ser sometidos a la voluntad del verdadero servicio. El cuerpo físico debe ser bien cuidado y debe mantenerse limpio y puro como un digno templo del espíritu. El cuerpo vital se construye por medio de la repetición y como es el asiento de la memoria, es importante y digno de mucha atención por nuestra parte. Quizás eso que llamamos la queda vocecita es el efecto de pasadas experiencias que se hallan almacenadas en nuestro permanente átomo simiente. Cuán a menudo somos sutilmente impresionados y guiados hacia aquello que es bueno para nosotros por esta interna voz. La necesidad de repetición explica el uso del diario ritual en todas las enseñanzas ocultas. Queridos hermanas y hermanos, que las flores florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Sobre la vuestra también. Tenemos por costumbre reunirnos aquí una vez por semana con el propósito de cumplir con el segundo mandamiento de Cristo: curad al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero si se amontona cierto número de carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en una llama, emitiendo luz y calor. Nosotros ahora estamos juntando nuestros carbones en un esfuerzo de generar pensamientos de auxilio y curación y enfocarlos en una misma dirección, para que puedan ser utilizados para ayudar a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz en su trabajo benéfico en favor de la humanidad.
Si deseamos ser auxiliares eficaces en el trabajo que los hermanos mayores han comenzado, debemos convertir nuestros cuerpos en instrumentos adecuados. Debemos purificarlos por medio de una vida limpia, porque un vaso sucio no puede contener agua pura y saludable, así como tampoco unos prismáticos confusos o desenfocados no pueden permitirnos ver una imagen definida y clara. De igual modo, no puede ser enviada desde aquí una fuerza de curación pura y fuerte, a menos que tengamos limpias nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es un gran privilegio el estar aquí en medio de todos estos pensamientos de amor y de oración y ofrecernos nosotros mismos como canales para recibir y dirigir la fuerza de curación que viene directamente desde el Padre. Para hacer esto eficazmente, debemos comprender acertadamente en lo que consiste este método. No es suficiente el que conozcamos de un modo vago de los padecimientos y enfermedades sin cuento que existen en el mundo y que tengamos una idea imprecisa y oscura de ayudar y aliviar estos sufrimientos, ya sean mentales o corporales. Debemos hacer algo definido y práctico para alcanzar nuestra finalidad. La enfermedad, puede así decirse, es realmente un fuego, el fuego invisible que constituye el Padre, esforzándose en romper y disolver las cristalizadas condiciones que hemos acumulado en nuestros organismos. Nosotros reconocemos a la fiebre como un fuego, pero los tumores, cáncer y todas las demás infecciones son realmente también el efecto del fuego invisible que intenta purificar el sistema y librarlo de las condiciones a las que nosotros lo hemos conducido por separarnos de las leyes de la naturaleza. Esta misma energía que se esfuerza lentamente en purificar el cuerpo puede ser aumentada extraordinariamente mediante una concentración acertada, que es lo que realmente significa la oración, siempre que reunamos las debidas condiciones. Para describir lo que estas condiciones son, tomemos como ejemplo la tromba marina. Puede ser que muchos no se hayan dado cuenta de este fenómeno de la naturaleza, pero es hermoso ciertamente, inspirando pavor. Generalmente, en el momento que se manifiesta, parece como si el cielo colgase muy bajo cerca del agua y se nota una gran tensión en el aire, una depresión o concentración. Gradualmente parece como si un punto del cielo tocase con el agua y las olas en un punto determinado parece como si saltaran sobre él, hasta que ambos, cielo y agua, se unen en vertiginosa vorágine. Una cosa por el estilo sucede cuando una persona o un grupo de personas se unen en sentido oración. Cuando una persona está en súplica interna hacia una fuerza superior, su aura parece formar por sí misma una cosa semejante como una manga o un tubo que nos trae a la memoria la parte baja de la tromba marina. Esta forma se eleva o salta hacia arriba a una gran distancia y armonizándose con la vibración interplanetaria de Cristo, del mundo del espíritu de vida, atrae hacia sí una fuerza divina que penetra en el hombre o en el grupo de personas y anima la forma de pensamientos que ellos han creado. De esta manera, el objeto por el cual se han unido se manifestará. Pero fijemos fuertemente en nuestra imaginación que el proceso de oración o de concentración no es un frío proceso intelectual. Debe haber en él un grado adecuado de sentimiento para conseguir el objeto que anhelamos, puesto que no existiendo esta sensación, nuestro deseo no se realizará. Este es el secreto de todos los ruegos y oraciones milagrosas que registra la historia de los hombres. La persona que oraba por alguna cosa siempre sentía un intenso anhelo. Su ser por completo se hallaba sumido y abstraído en el deseo del objeto que pedía, y de este modo se elevaba a sí mismo a los mismos reinos de la divinidad y traía la respuesta del Padre. Concentrémonos ahora en el emblema Rosacruz. La rosa, pura y blanca, es el símbolo del corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas representan su sangre purificada. La cruz blanca trae a nuestra imaginación su cuerpo físico y la estrella dorada representa el manto dorado nupcial que es tejido mediante una vida pura. Pongamos en acción a la fuerza curativa por nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, para que por nuestro intermedio alcance a aquellos que buscan nuestra ayuda para curarse, y no solamente a estos, sino también a todos los demás que no han tenido medios para comunicarse y solicitarla de nosotros. Pongamos todo el máximo sentimiento que nos sea posible en estos ruegos para que podamos formar el conducto que traiga hacia abajo la fuerza divina del Padre. Pero existe un gran peligro de utilizar equivocadamente esta fuerza, y para evitarlo debemos siempre interceder en nuestras peticiones para los demás
con las propias palabras de Cristo. No se haga mi voluntad, sino la vuestra, Padre mío. Concentremos nuestro pensamiento ahora durante unos minutos en curación. Ahora abandonemos la fuerza curativa que hemos puesto en las manos de Cristo y de los auxiliares invisibles para que la usen donde sea más necesaria. Que así sea. Bueno, amigos, gracias Augusto, gracias Alejandro. Vamos a ver si podemos continuar con la lectura del concepto. Estábamos en la última parte del periodo lunar, pero antes de continuar con eso le voy a pedir a nuestro amigo Raúl si le parece hacer algún resumen o comentario sobre lo que veníamos viendo, ¿no es cierto? Así que activa tu micrófono, Raúl, sí. Ahí está. Y bueno, hemos visto, ¿no es cierto? Hemos estado viendo todos estos domingos, se escucha, sí. Lo relacionado con la adquisición de los distintos vehículos, ¿no es cierto? A partir del periodo de Saturno, que los señores de la llama nos dieron el germen del cuerpo físico, ¿no es cierto? Y después la contraparte, el espíritu de vida. Eso fue en el oscuro y tenebroso periodo de Saturno. O sea, en el arranque de nuestro día de manifestación. Ya hemos visto algo muy curioso, ¿no? Nuestra permanencia, ¿no es cierto?, en el mundo de los espíritus originales, donde fuimos separados como chispa divina de nuestro Padre, ¿no es cierto? Separados como chispa divina de nuestro Padre. Habíamos leído algo también relacionado con esa permanencia en el mundo de los espíritus originales. Ya arrancamos después, nosotros el día de manifestación en el periodo de Saturno, con la adquisición de esos vehículos, que lo hemos visto muy bien. El periodo de Saturno, luego viene el periodo solar, hicimos hincapié en que en el trabajo que hicieron los señores de la llama, que fue que ellos no necesitaban, ¿no es cierto?, no agregaron nada a su desarrollo espiritual evolutivo. Lo hicieron por amor, por propia generosidad, ¿no es cierto? Esa tarea de proporcionarnos el germen de nuestros vehículos físicos que tenemos actualmente. Y también el despertar del Espíritu Divino. Luego, en el periodo siguiente, el periodo solar, hubo un reacondicionamiento, digamos, porque siempre al principio de cada periodo, ¿no es cierto?, el periodo de Saturno, solar, lunar, terrestre, el primer capítulo siempre tiene que ver con el cuerpo, con la adecuación, con la readaptación de ese vehículo para que pueda ser interpenetrado, ¿no es cierto? Como pasó en el periodo solar, ¿no?, que se nos dio ya el germen del cuerpo vital y el despertar del espíritu de vida por los señores de la sabiduría. Siempre decimos, ¿no es cierto?, la primera revolución tiene que ver con
con el trabajo del vehículo físico. Y ya llegamos al periodo lunar, en que de nuevo se trabaja sobre el cuerpo físico y el cuerpo vital para que pueda ser interpenetrado por el germen del cuerpo de deseo. Y el despertar de su contraparte, el espíritu humano. O sea que ya estamos ahora en este periodo lunar contando con siempre en germen. Estamos hablando, todo lo que estamos hablando en este momento es el periodo involucionario en que tenemos conciencia, ¿no es cierto? Como dije recién, arrancando del mundo de los espíritus originales, tenemos conciencia universal, digamos, pero no conciencia de sí mismo. ¿Cuál fue el objeto de la evolución de este? El despertar la conciencia que no teníamos en esa época, en ese periodo involucionario. Entonces decimos recién que contamos al comenzar, al finalizar, digamos, el periodo lunar, teníamos un triple cuerpo físico, vital y deseo en germen, y un triple espíritu, el espíritu divino de vida y humano. ¿Qué hacía falta? Hacía falta un elemento para complementar, para unificar, ¿no es cierto? Para conectar, esa es la palabra, ¿no es cierto? Para que se estableciera la conexión entre el triple cuerpo y el triple espíritu. Y ese fue el que, el eslabón del cuerpo mental, el eslabón, ¿cierto? Simplemente. Y ahí arrancamos entonces ya porque recién en el periodo terrestre, ¿no es cierto? En la época lemúrica se les da a los precursores el germen ya del cuerpo mental. Y a los avanzados en la época atlante, perdón, a los avanzados, a los avanzados se les dio el germen del cuerpo mental en la época lemúrica. Avanzados los precursores, y al común de la humanidad se les otorgó en la época atlante. O sea que realmente la evolución comienza en ese momento, cuando al otorgarse en ley a toda la humanidad, como dice el curso de filosofía suplementaria, se le da, ¿cierto? Comienza verdaderamente la evolución, el hombre comienza a hacer a ejercer su propia divina voluntad. Bueno, más o menos eso es lo que hemos estado viendo, perdón si no lo expliqué muy bien. Quieren agregar, Arnaldo, bien recibido. Hola Arnaldo, buen día, ¿qué tal? Sí, hola Raúl, hola a todos. Bueno, una alegría poder compartir con ustedes. Sí, digamos, Raúl, has hecho una síntesis rápida de lo que en líneas generales la involución fue generando, y habíamos llegado a esta parte, se había llegado a la lectura de esta parte, y como había dicho Andrés, donde dice en la página 189 que vamos a encarar ahora, que hacia el final del periodo lunar hubo una división en el globo, que era el campo de nuestra y de otra evolución. Esas divisiones tienen muchísimo que ver con la preparación del periodo evolucionario, que como bien dijo Raúl, verdaderamente se va a concretar a partir de mitad de la era Atlante, o de la edad Atlante. Y que los más adelantados, ya a finales de la época de Múrica, es como que hubo una división. Ya
del cuerpo de deseos, dando una especie de alma, vamos a llamarle así. Está mencionado un poquito más adelante, más detalladamente. Estos pioneros, muchos de los cuales se han transformado rápidamente luego en hermanos mayores, porque no han tenido las limitaciones y debilidades que hemos tenido la gran mayoría, ¿verdad? Bueno, eso está explicado por otro lado. Nosotros ahora lo que sí vamos a encarar este párrafo de lo que viene, y que Andrés había hecho la introducción, porque verdaderamente, que dice, Margender menciona que para mayor simplicidad no se había hablado de otra evolución que estaba también dentro de nuestro propio campo evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de lo que en ese momento era nuestro lugar de evolución, y que tiene mucho que ver, lógicamente, con los seres lunares. Bueno, por ahora nada más. Creo que sería bueno seguir la lectura. Bueno, muchas gracias. Augusto, ¿cómo seguimos? Seguimos leyendo desde el concepto, vas a presentar imágenes. Sí, estamos cerca de llegar al punto del párrafo que acaba de mencionar Arnaldo. Estamos ya cerca de llegar al punto donde se parejan las imágenes, así que voy a compartir pantalla. Bueno, ¿prefieres leer vos y coordinar vos las imágenes? ¿Te parece Sí, mejor así? lo hago yo, no te Bueno, preocupes. bueno, listo. Les pregunto si se ve la pantalla. Sí se está viendo. No, perfecto. Entonces, voy a iniciar la lectura hasta que llegue a este punto, lo que está presentándose en la pantalla. Es en el mismo párrafo que acababa de mencionar Arnaldo, y dice de la siguiente manera: hacia el final del periodo lunar hubo una división en el globo, que era el campo de nuestra y de otra evolución, que para mayor simplicidad no habíamos mencionado antes, pero sobre la que hablaremos ahora. Parte de ese gran globo fue tan cristalizado por el hombre, debido a su incapacidad para conservar la parte que habitaba, en el elevado grado de vibración sostenido por los demás seres de ahí. Y cuando esa parte se hizo más inerte, la fuerza centrífuga del globo la arrojó al espacio, donde comenzó a girar en torno a la brillantísima porción ígnea central. Las razones espirituales que hubo para expulsar esas cristalizaciones son las de que los más elevados seres de tal globo requerían para su evolución las intensísimas vibraciones del fuego. La condensación los limitaba y cohibía, aunque fuera necesario para la evolución de otros y menos avanzados seres que necesitaban un grado de intensidad vibratoria menor. Por lo tanto, cuando parte de un globo se cristaliza por los esfuerzos de ciertos seres en detrimento de otros, esa parte es expulsada, exactamente a la distancia necesaria de la masa central, para que circule en torno a esta como satélite. Las vibraciones calóricas que llegan hasta este son exactamente del grado e intensidad necesarios para la evolución de los seres que se encuentran en aquel satélite. Por supuesto, la ley de gravitación explica perfectamente ese fenómeno desde el punto de vista físico. Pero siempre hay una causa más profunda que proporciona o requiere una explicación más completa, y que encontraremos si consideramos el aspecto espiritual de todas las cosas. Así como toda acción física no es más que la manifestación de un pensamiento invisible que debe precederla, así también la expulsión de un planeta de un sol central no es más que el efecto visible y necesario de las condiciones espirituales invisibles. El planeta más pequeño arrojado en el periodo lunar se condensó con relativa rapidez y formó el campo de nuestra evolución hasta el fin de ese periodo. Era como una luna girando en torno de su planeta padre, en la misma forma en que nuestra luna gira en torno de la Tierra, pero no mostraba fases como lo hace nuestro satélite. Giraba de tal manera que una mitad estaba siempre iluminada y la otra siempre oscura, como sucede con Venus.
Uno de sus polos apuntaba directamente al inmenso globo ígneo, así como uno de los polos de Venus apunta directamente al Sol. En este satélite del periodo lunar había corrientes que circulaban en torno del mismo, como las corrientes del espíritu grupo circulan en torno de la Tierra. Bueno, ya tenemos aquí una cantidad importante de lectura y me quedo con la idea, esta idea tan fuerte que dice que lo que vemos, es decir, la expulsión de un planeta de un sol central, no es más que el efecto visible y necesario de las condiciones espirituales invisibles. Porque cuando los habitantes de ese planeta o cuando una cierta cantidad de seres en evolución no están en condiciones de conservar el grado de vibración sostenido por los demás seres de allí, entonces la fuerza centrífuga del globo los arroja lejos, a la distancia necesaria para que puedan continuar evolucionando sin bajar las vibraciones del resto, ¿no es cierto? Yo suelo explicarme a mí mismo e incluso a otras personas, cuando hablamos del descenso en la materia, yo suelo explicarme que cuando salimos de las manos de Dios estábamos en contacto con todo lo que Dios había creado, pero que nuestro grado vibratorio, nuestra conciencia, no éramos dueños de nuestra conciencia, no teníamos conciencia de nosotros mismos y no éramos conscientes de lo que en realidad, de aquello con lo cual estábamos tomando contacto. Por eso es que fuimos descendiendo, ¿no es cierto?, en la materia, en grados de densidad creciente, hasta llegar a donde estamos ahora. Algo parecido sucede con la evolución de los planetas y de los lugares, por llamarle de alguna forma, porque no son lugares físicos. Ahora estamos en el periodo lunar, no estamos hablando de lugares físicos, ¿verdad? Todavía. Estamos hablando de espacios que también es un concepto físico, pero tal vez represente un poco mejor la idea de que estamos en mundos menos densos, en mundos más sutiles que los que ahora visitamos. Y vemos cómo cuando un grupo de seres no está en condiciones de mantener el grado vibratorio del resto, se les da, digamos, la posibilidad de seguir evolucionando gracias a una fuerza centrífuga que los aleja un poco del lugar donde está evolucionando el resto, pero nunca demasiado como para no seguir recibiendo las vibraciones, digamos, de ese sol o de ese planeta cuando se trata de un satélite, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, quisiera hacer una acotación más como una curiosidad, ¿no? Para entender esto de la separación de los satélites, ¿no? Se habla de esta fuerza centrífuga, pero ¿quién la genera? ¿La generan los más avanzados para separarse y distinguirse de los que están en detrimento del desarrollo? ¿O hay una fuerza superior que genera ese suceso? ¿No? Claro, se nos dice, hay una fuerza centrífuga que va a hacer que se acumulen estos seres que todavía no han alcanzado el grado y serán pues enviados a otro punto donde continuarán su desarrollo. Pero ¿quién hace eso?
¿Quién genera esa fuerza? La verdad que no tengo yo la respuesta. No tengo yo la respuesta. No sé si alguno de los amigos tiene para comentarlo. Yo siempre tuve la idea eh, de que, digamos, esto se produce, digamos, no es que alguien tome la decisión. No, yo no lo percibo como que alguien tome, un ser superior toma la decisión, sino que las condiciones en que se está evolucionando en ese entorno son esas mismas condiciones las que hacen que se terminen separando los seres que están evolucionando a otro ritmo. No sé si querías decir algo, Arnaldo. Sí, sí, perfecto. Esto último que vos decís y que Hugo también por ahí puede aportar algo, me parece. Todo lo que nosotros llamamos fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, leyes, etcétera, obrantes, todo lo que sean fuerzas, son seres obrando en distintos niveles, ejerciendo distintos tipos de tareas cada uno, como ocurre acá en nuestro propio plano, el trabajo de seres etéricos que siguen siendo invisibles para nosotros, pero que son fundamentales, la libación de las abejas, el polen, bueno, una serie de cosas que nosotros no vemos qué pasa, pero está pasando. Y ocurre porque se dan las condiciones necesarias para que ocurra. Entonces, efectivamente, se ve que es una ley natural que, eh, con la gran sabiduría del gran creador, que prevé que cuando se va llegando a las determinadas condiciones, se provocan las acciones necesarias para continuar con el plan evolutivo. O sea, creo que es común a todo, ¿no? No es casualidad que la mente, nuestra oleada de vida en el periodo terrestre, la recibió recién, en su inmensa mayoría por lo menos, en la mitad del periodo Atlante, que era cuando ya se habían dado todas las condiciones necesarias, todas las recapitulaciones necesarias para que sea el momento propicio. Sin embargo, siempre hay rezagados o adelantados, algunos que van un poco más adelante y son los pioneros, y los que se quedan un poco más atrás. Y siempre se nos ha dicho que los que se quedan más atrás en determinadas condiciones de cristalización, de alguna forma, por estas leyes obrantes, en las cuales sin ningún lugar a duda trabajan un montón de seres con las capacidades necesarias para poder lograr el objetivo, para enviar o lograr que cada grupo de espíritus evolucionantes tenga su lugar adecuado. Y siempre nos manda al principio de todo, cuando se nos dice en los estudios bíblicos que los ángeles del destino le dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelantamiento. Es una ley cósmica completa, ¿verdad? Evidentemente con sus, digamos, adaptaciones a las distintas circunstancias, también se ha aplicado en este caso. Bueno, es mi forma de ver este concepto, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más desea acotar algo respecto de esto? Sí, Hugo quería. Hugo, Después por yo. favor, Hugo. Sí, sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, bueno, bueno, no, coincido con lo que han expresado, que la ley cósmica, que la ley universal, que la ley única, que la ley de Dios, es la que actúa. Tengamos en cuenta, por lo menos yo lo enfoco de esta manera, que cuando las leyes humanas, por así decirlo, siempre necesitan de alguien que la aplique y que esté atento. ¿Por qué? Porque son leyes humanas y somos imperfectos y necesitamos que alguien la vaya aplicando, que son los que llamamos jueces. En la ley divina se aplica, como es perfecta, se aplica por sí sola.
es lo que más o menos decía Arnaldo y lo que decía Andrés también, ¿no es cierto? Es decir, no es que alguien esté mirando, sino que la ley en sí misma genera, por así decirlo, las situaciones para que se produzcan estos, llamémosle, desplazamientos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las vibraciones, si están o no de acuerdo a la ley perfecta que es la ley de Dios. Simplemente eso quería agregar. Hola, Bueno, hola Andrés, ¿puedo? sí, sí, Raulito, por favor. Sí, no, lo escuchaba recién a Arnaldo la explicación que daba, ¿no? Y pensaba, lo que nos dicen nuestras enseñanzas, de que todo está minuciosamente ordenado en el universo para un común propósito. El propósito es el progreso, el desarrollo evolutivo de la humanidad. Todo está minuciosamente ordenado, pero también pensaba yo, ¿cómo puede ser ese hecho que estuvo de la caída, ¿no es cierto?, de la intervención de los espíritus lucíferes, de la guerra en el cielo? Dice que hubo una guerra en el cielo entre los ángeles, ¿no es cierto?, regidos por Jehová, y los lucíferes regidos por el espíritu Lucifer, que dio como resultado, ¿no es cierto?, que se apartaran ellos, produjo nuestra caída, la expulsión del paraíso. Al estar los espíritus Lucifer, ¿no es cierto?, nos enseñaron al hombre, a la mujer, a realizar el acto procreador sin la intervención de los ángeles, como se hacía antes. Bueno, pero el propósito fue que adelantó nuestro proceso. ¿No es cierto? Desarrollemos, si no hubiera sido por los espíritus Lucifer que nos despertaron, estaríamos como siendo autómatas en este momento, guiados por los grandes seres. Entonces ahí despertamos nuestra el proceso para despertar nuestra conciencia, porque esa es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Despertar nuestra conciencia individual, nuestra conciencia superior, de que somos chispas divinas, que estamos evolucionando dentro de ese plan grandioso trazado por las grandes jerarquías, orientadas por nuestro Padre, ¿no es cierto? Y uno mira lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, con todo ese orden de cosas, este caos, parece que el mal es bien en gestación. De todo eso va a surgir algo bueno, algo positivo, algo que nos ayuda a evolucionar. Finalmente todos vamos evolucionando. Nadie se pierde, eso es lo más extraordinario que yo he encontrado, ¿no es cierto?, en la enseñanza de la fraternidad. Porque al final del periodo de Vulcano, cuando termina el día de manifestación, hagamos todos, los adelantados y los rezagados, los atrasados, todos juntos ahí, ¿no es cierto?, absorbiendo los menos evolucionados, las condiciones de los adelantados, ¿no?, como un proceso de preparación para el futuro día de manifestación que nos aguarda. Dice que después de este día de manifestación hay otro proceso, una noche cósmica, equivalente, exactamente igual al tiempo de duración de este día de manifestación. Y recién después que termine esa noche cósmica, vamos a comenzar un nuevo día de manifestación. Pero ya me estoy adelantando un poco. Perdón, Bueno, no, está bien, Raúl. Bueno, básicamente creo que hay que tener siempre en cuenta de que estamos hablando de cosas que suceden en otros mundos, que sucedieron en otro tiempo, antes de que llegáramos a nuestro actual estado. Hay que tener en cuenta que el hombre, cuando nace y crece y evoluciona dentro de su cuerpo físico, tiene, digamos, la única herramienta que el hombre tiene de conocer el mundo físico son sus sentidos físicos.
Entonces, hasta que el hombre se hace eficiente en el uso de su vehículo físico, tiene que aprender todo en función de sus sentidos físicos y en función de sus representaciones. Nosotros nos representamos, nos llevamos el recuerdo, para llevar el recuerdo de una mesa, por decir algo, no llevamos la mesa con nosotros, no llevamos la mesa en nuestra cabeza, sino que nos representamos una imagen de esa mesa. Y esa imagen no es la mesa, esa imagen es un mapa, en realidad es una representación. Y después, cuando adquirimos el vocabulario, nuestro vocabulario es otra representación. Entonces, estamos usando, en este mundo físico, estamos usando un vocabulario aprendido en el mundo físico gracias a nuestra experiencia en el mundo físico para contar cosas que sucedieron en los mundos espirituales. No nos olvidemos nunca de eso. Cuando hablamos de fuerzas de repulsión, cuando hablamos de fuerzas de atracción, cuando hablamos de fuerzas centrífugas y centrípetas, son palabras que ha elegido Max Heindel para expresar lo que él percibió, vio o recibió de los hermanos mayores. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando leemos. No quiero agregar más nada porque vamos a hacer demasiado largo esto. Si no hay nadie más que desee comentar algo. Sí, Miguel quería hablar. Miguelito. Gracias. Yo tenía una duda con respecto a lo que comentó el amigo Raúl. Uh-huh. Raúl, cuando hablaba del tema de los espíritus luciferes, quisieron que el hombre utilizara la fuerza creadora de manera distinta, como se hacía bajo el dominio y el control de los ángeles, y que esto de alguna manera aceleró, si no estaríamos de manera autómata. A mí siempre me genera un conflicto esto. Si esto en definitiva terminó siendo un beneficio, entonces ¿por qué estamos hablando de caída? O sea, que esto es la incongruencia. Me estoy yendo del tema, pero me quedó lo que comentó el amigo Raúl, y es un tema que nunca llegué a entender realmente. Si nos aceleró y de alguna manera nos benefició, por otro lado nos condenó. La verdad que nunca lo pude entender, pero creo que quizás sea tema de otro momento para no demorar lo que estamos exponiendo. Sí, personalmente, Miguel, creo que es tema de más adelante. Te puedo adelantar una opinión sobre eso, pero básicamente cuando hablamos de caída, estamos hablando de caída y estamos hablando de lo malo que son los espíritus luciferes y los ángeles caídos en función de lo que las religiones exotéricas cuentan a sus seguidores, ¿no es cierto?, que no están en condiciones o no desean, hay que reconocerles ese derecho, ¿no es cierto?, que no desean ahondar en algunas cosas como nosotros nos hemos metido a ahondar, porque cuando vos te pones a ahondar en estas cosas, te metes en un flor de berenjenal y aparecen dudas como las tuyas, aparecen dudas como las que tiene Augusto, como las que ha manifestado algún otro amigo, compañero, como Ricardo, como Osvaldo, digamos, y incluso como las que he tenido yo en algún momento. Pero siempre estamos hablando aquí de una confluencia de vocabularios que son patrimonio de la gente que vive en el mundo físico, ya sea que se trate de cristianos, ya sea que se trate de cristianos de alguna entidad religiosa en particular, o que se trate de estudiantes rosacruces. Estamos hablando de un vocabulario que ya existía
que ya existía en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, al que Max Heindel siempre invita a que se hable en el idioma en el cual se está difundiendo la enseñanza. Entonces, no nos olvidemos que los lenguajes siempre traen limitaciones. Personalmente creo que sí, que se ha tratado de una caída, se ha tratado de que al caer los luciferes trataron de adquirir experiencia utilizándonos a nosotros, de alguna manera parasitándonos a nosotros para adquirir experiencia, lo cual motivó también que se generara el plan salvífico, gracias al cual tenemos ahora al Cristo como regente de nuestro planeta Tierra, para que podamos realizar mejor nuestra evolución, que ha sido acelerada por los espíritus lucíferes, se ha tenido que acercar él personalmente a purificar, gracias a la influencia de su espiritual o espiritualizado cuerpo de deseos. Él está espiritualizando el cuerpo de deseos de la Tierra para facilitarnos en alguna medida esa evolución que también nos adelantó, digamos, a la fuerza, la incursión de los espíritus luciferes. Podemos seguir hablando del tema, pero bueno, tal vez se nos haga largo y creo que se ve más adelante todo esto en el concepto. Sí, yo simplemente quería acotar. En el capítulo 12, cuando lleguemos al capítulo 12, lógicamente ahí está más pormenorizado este tema y habría un montón para hablar sin ninguna duda. Lo que pasa es que la caída, como caída, conciencia en el plano físico o terrestre, sucede justamente en el periodo que sigue, en el periodo terrestre. Ahora acá el periodo lunar, que es lo que nos ocupa, el globo más denso estaba en el mundo etérico. O sea que todo esto que estamos leyendo ahora, inclusive con las similitudes que se hacen, los paralelos que se hacen con respecto al mundo físico, para que entendamos y tengamos una idea de gravedad, de fuerza centrífuga, es simplemente para hacernos a la idea, se me ocurre. ¿Por qué? Porque el globo más denso en el periodo lunar era el etérico, no el denso. Así que pienso que simplemente es para que nos hagamos a la idea. Lo que sí se puede agregar con respecto a esto que se menciona, que después a futuro va a producir lo que se llama la caída, es lo siguiente, que en el periodo lunar hubo cierta cantidad de ángeles que en ese momento conformaban la humanidad del periodo lunar, que no estuvieron de acuerdo o no quisieron trabajar con el nuevo elemento que era el agua. Estaban tan apegados al fuego que no quisieron trabajar con el elemento agua. Con lo cual, eso los rezagó. En el periodo siguiente, donde nosotros empezamos a entrar en el campo de lo que es evolución, esos se vieron imposibilitados de seguir su tren con esa evolución. Entonces todos los que habían sido rezagados encontraron a través nuestro una posibilidad de poder seguir avanzando. Pero eso va a pasar un poco más adelante en el concepto. Pero digamos que esa división dentro de lo que es Los Ángeles sucede en este periodo. Lo que pasa es que más que eso no creo que no se nos ha comentado. Sí, es bien complejo este tema que, como bien dice, se va a ver más adelante, ¿no? Solamente para meditación, ¿no? Si estos ángeles se rezagaron, ¿por qué no hubo un satélite para ellos también, ¿no? Y otra, solamente quiero leer un pequeño parrafito para dar la idea que se centró Miguel al inicio de estos comentarios, que obviamente lo vamos a leer más adelante, pero solo para tener una idea, ¿no? Dice, si este régimen hubiera subsistido, el hombre hubiera seguido siendo un autómata guiado por Dios y nunca se habría convertido en una personalidad, un individuo.
El que se haya convertido en un individuo ha sido debido a una clase de entidades, escúchenlo bien, mucho más malignas, llamadas los espíritus luciferes. Cuando yo he consultado a mi amigo Rodrigo acerca de si el original inglés realmente dice evil o malignant, me dice que sí, dice maligna, o sea que el término no está mal usado. Pero bueno, ya lo veremos más adelante por qué se expresa más Heindel de esta manera de los espíritus luciferes como entidades mucho más malignas, ¿no? Ya lo entenderemos después. Pero bueno, entonces, ¿continuaríamos donde nos quedamos? Sí, por favor. Listo. Entonces, continuamos. Los Perdón, seres... perdón, Ángel, Sí. perdón, Andresito, sí. No, Sí, Raúl. que me quedó dando vuelta, no, con respecto al lenguaje que hablabas de Andresito, la lengua, los idiomas, tiene que ver con el Espíritu Santo, el que que nos dio la ley, también nos dio el lenguaje justamente para comunicarnos uno con otro, ¿verdad? Tiene que ver con que y cometemos un serio pecado al tergiversar ese lenguaje, al hablar excesivamente, sin preocuparnos por decir la verdad, decir porque sí, cometemos un serio pecado. Lógicamente también los espíritus de raza, los arcángeles que son con espíritus de raza, son los que determinan el tipo de idioma para cada nación que ellos rigen, ¿verdad? Así los italianos tienen un acento particular, ¿no es cierto? Qué sé yo, los australianos, o los que hablan en inglés, los que hablan los distintos idiomas, tiene que ver todo con el espíritu de raza, ¿no? Así como los pueblos más primitivos también, los espíritus de los arcángeles más adelantados, menos adelantados, proporcionan el lenguaje a cada pueblo según su grado evolutivo. No, perdón, seguí Augusto leyendo. Gracias. Bueno. Entonces continuamos. Los seres lunares siguieron esas corrientes instintivamente, desde el lado luminoso hacia el oscuro de tal antigua luna. En ciertas épocas del año, cuando se encontraba con el lado luminoso, tenía lugar una especie de propagación. Como residuo atávico de esos viajes lunares para propagarse, tenemos las emigraciones de las aves de paso que actualmente siguen las corrientes del espíritu grupo en torno de la Tierra en ciertas estaciones del año con propósitos idénticos, ¿no? Y vemos la imagen de una bandada de aves, ¿no? Y hasta los viajes de la luna de miel de los seres humanos prueban que hasta el hombre mismo no se ha libertado aún del todo de aquel impulso relacionado con la fecundación. Bien. Los seres lunares, en aquel grado, eran también capaces de emitir sonidos o gritos, pero eran sonidos cósmicos y no expresiones individuales de alegría o de dolor, porque entonces no había individuos. El desarrollo de la individualidad vino después en el periodo terrestre, es lo que estábamos comentando hace unos momentos. Al final del periodo lunar vino un nuevo intervalo de reposo, la noche cósmica. Como vemos en el gráfico, termina el periodo lunar, vienen los 5 globos oscuros para formar el nuevo periodo, que es el terrestre. Perdón. Sí. Yo me quedé un poquito, me pareció excelente el aporte de Alejandro acerca de esa naturaleza de un importante grupo de la oleada de vida angelical, que como bien dijo, era la humanidad del periodo lunar, y en algún lugar más Heindel lo menciona como aquel grupo que estaba más sintonizado o armonizado con el elemento fuego, y no como Jehová y todos sus ángeles que están y siguen más armonizados y sintonizados con el elemento agua, que de alguna manera también ocurre en nuestra propia oleada de vida. Ese es el concepto, ya que se mencionó, me parece que es importante por lo menos tener este concepto también. Lo que se llama caída, mucho tiene que ver con la caída en la generación, vamos a ser honestos. Eso es lo maligno. La palabra maligno, que bien mencionó Augusto,
si bien traducida literalmente es eso, este mal, recordemos que por otro lado Margender mismo dice que el mal no existe, viene en formación. Por eso, ubicándonos sobre la circunstancia, el mal fue que nos generó la caída en la generación, y para la cual todavía no estamos debidamente preparados, y para la cual nos ha generado, bueno, los horrores, los sufrimientos enormes, que sí efectivamente se hubieran podido haber ahorrado, y haber logrado la individualidad finalmente igual. Lo que pasa es que, claro, hay un sinnúmero de circunstancias en el medio evolutivas que nos trascienden, no estamos en condiciones. Pero sí es bueno saberlo como mínimo, que también en nuestra humanidad, también lo menciona Margender, hay grupos de espíritus virginales que se fueron armonizando más con el concepto fuego que con el concepto agua. Tal es así que en el libro Masonería y Catolicismo se menciona un poco los conceptos más profundos y ocultos de esto y cómo se manifestó en las religiones, etc. Es tan amplio, tan inconmensurable el conocimiento que se le presentó a Margender y que él fue volcando hasta en cuentagotas, vamos a decirle a veces, ¿no? Que cuando, como decía Osvaldo, ¿no? Él se sentía conmocionado y emocionado de ver la magnitud, ¿no? La magnificencia de este conocimiento que nos lleva a niveles muy difíciles de expresar de una manera razonada, como queremos nosotros. Le pasamos a Alejandro. Sí, era para hacer una consulta. Esto que recién acabas de mencionar, de los 5 globos oscuros, ¿puede ser? Lo que es la noche cósmica. ¿Cómo vendría a ser el tema? Yo por ahí lo han comentado ya en otras oportunidades. No tenía este concepto de que hubiera globos también. No sé si ya lo vieron o se verá. Me sorprendió, la verdad. Si tenés data, por favor. Sí, Margender, perdón. No, sigue. Margender menciona, algo ya hemos charlado sobre este tema, pero menciona, sí, de la existencia, tal como en los días de manifestación, por ejemplo, ya que tenemos este lindo esquema en pantalla, nos ubicamos, por ejemplo, en el periodo terrestre, vemos que ahí tenemos los 7 globos que abarcan 4 regiones, ¿no? La región más bajo de toda, del globo D, siempre decimos que es el plano físico-químico. Ascendiendo está el plano físico-etérico, después el mundo del deseo, y arriba de todo, en globos A y G, está el mundo mental concreto. Y vemos que arriba, por arriba, hay justamente marcados con esa flecha 5 globos negros. Estos 5 globos negros, Margender no hace una especial, digamos, identificación. Sí dice algo muy concreto y que lo hemos visto hace poco, que el más denso de estos 5 globos negros, y sacamos entonces por deducción que los otros 4 son menos densos. El más denso de estos 5 globos está en el mundo del pensamiento abstracto, donde de alguna manera está alojado, para decirle alguna palabra, como dice Andrés, las palabras a veces me ayudan mucho, pero donde está alojado nuestro espíritu humano, y al cual de alguna manera vamos a volver luego de que pasemos la 7ª revolución por el globo G, y ahí caeremos en esta noche cósmica, empezando por este 5.º globo, que coincide justamente
como decía Raúl, creo que lo comentó en una de las anteriores, no me acuerdo, Raúl, si vos te acordás, donde están las fuerzas de los átomos simientes, ¿no? Cómo se mantienen y en una gran unidad. Nos cuesta horrores a nosotros, pero yo lo digo, bueno, lo digo por mí. Es tremendo poder llegar a concluir que en los planos elevados la unidad cada vez es más omnipresente, el amor cada vez es más omnipresente. Nosotros acá necesitamos la manifestación física concreta, la sensación de piel inclusive para concebir la existencia del amor. Aunque sea, no que nos toquemos, pero sí que sintamos esa vibración amorosa que nos hace poner felices, alegres, ¿no? Unidos, ¿no? La unificación. Bueno, imagínense en esos planos lo que será, ¿no? O sea que esta noche cósmica, que uno dice negra, noche, oscuro, tiene mayor actividad, menciona el mismo Engel, mayor actividad de asimilación que los días o los globos blancos, vamos a llamarlo así. Bueno, no sé si hay alguna parte de la literatura de Engel que avance un poco más sobre el resto de los globos oscuros, vamos a llamarlo así. La verdad que no lo tengo en memoria en este momento. Bien, entonces, no sé si Alejandro desea hacer otra consulta sobre lo que acaba de explicar Arnaldo o si ya continuamos con lo que continúa. Listo. Entonces dice, al final del periodo lunar vino un nuevo intervalo de reposo, la noche cósmica, como bien ha explicado Arnaldo. Las partes en que se había dividido se disolvieron y reabsorbieron en el caos general que precedió la reorganización del globo para el periodo terrestre. Eso es lo que habla de los globos oscuros. Todo se reorganiza aquí. Los señores de la sabiduría, ¿no? Acá los tenemos, ¿no? Bajo el signo de Escorpio, habían ya evolucionado tanto que eran capaces de hacerse cargo como primera y más elevada jerarquía de la evolución. Se encargaron, pues, especialmente del espíritu divino del hombre durante el periodo terrestre, ¿no? El espíritu divino. Los señores de la sabiduría ven el germen del espíritu divino. Los señores de la individualidad, bajo el signo de Libra, estaban también suficientemente desarrollados como para obrar sobre el espíritu del hombre y, por lo tanto, se puso a su cargo el espíritu de vida. Otra jerarquía creadora cuidó especialmente de los tres gérmenes del cuerpo denso, vital y de deseos conforme evolucionaban. Esto van a hablar de los señores de la forma. Aquella fue la que, bajo la dirección de otras órdenes más elevadas, hizo el trabajo principal en sus cuerpos, empleando la vida evolucionante como una especie de instrumento. Ahora, habla de órdenes, obviamente, en mayúscula, porque habla de jerarquías, ¿no? ¿A cuáles se refiere? No lo menciona acá todavía. Esta jerarquía es llamada los señores de la forma, lo vemos aquí, ¿no? Y había ya evolucionado tanto que pudieron tomar a su cargo el tercer aspecto del espíritu del hombre, el espíritu humano, en el próximo periodo, el terrestre. Había 12 grandes jerarquías activando el trabajo de la evolución al principio del periodo Saturno. Acá en el gráfico lo vemos excelentemente, ¿no? Las dos primeras, que aquí reciben un nombre, aunque Engel no se los da originalmente, Seofines y Terafines. Luego vienen los serafines, querubines, señores de la llama, de la sabiduría, individualidad, de la forma, la mente, y los arcángeles, los ángeles y nosotros mismos, que somos también una jerarquía creadora, estamos integrados en ella, ¿no? Había 12 grandes jerarquías activando el trabajo de la evolución al principio del periodo Saturno. Al principio de aquí ya había las 12 ya estaban contenidas, ¿no? Dice, ¿no? Dos de esas jerarquías ejecutaron algunos trabajos al principio, Seofines y Terafines. No se ha dado información alguna sobre lo que hicieron, ni se ha dicho nada sobre ellas, salvo que actuaron libre y voluntariamente y después
se elevaron a la existencia limitada a la liberación. Habíamos hablado hace ya un buen tiempo sobre esto, ¿no? Pero hasta ahora no queda claro qué quiere decir esto de la liberación. ¿Alguien tiene alguna idea ya ahora sobre a qué se refiere Magender cuando habla de que ya pasaron a la liberación de qué? ¿No? ¿O qué Sí, sí, significa? Augusto, Bien. lo inmediato que nos da este párrafo, y no mucho más, ¿no? Porque me parece que la mayoría no tenemos mayor capacidad como para elevarnos demasiado más sobre el tema, es la frase lo que dice: se elevaron de la existencia limitada a la liberación. Entonces, la clave está en existencia limitada. O sea, la liberación es existencia ilimitada. Ahora, si queremos definir qué es la existencia ilimitada, bueno, ya vamos a estar en un problema, ¿no es cierto? Es evidente que nosotros sí podemos dar alguna somera idea de lo que es nuestra existencia limitada, proyectarlo de a poquito hacia los niveles, a las regiones superiores, que también son existencias limitadas, por más que nosotros podemos, hablar del mundo del espíritu abstracto como que fuera una cosa elevadísima, pero sigue siendo una experiencia limitada, hasta en el mundo del espíritu de vida, que ya hay una unidad, sin embargo es una unidad conjunta, que está limitada a ese mundo, al plano del espíritu de vida. Pues estos seres se liberaron de toda limitación. ¿Qué quiere decir esto? Y en principio liberarse de nuestro plano cósmico, me imagino yo, del séptimo plano en el cual estamos. Esto es como primera medida que uno se puede imaginar. Cuanto más se liberan arriba de eso, Magender mismo dice por ahí que no es mucho lo que se nos ha dicho. Bueno, esta es mi manera de ver, no sé si alguien tiene algo más para aportar. Sí, bueno, personalmente creo que siempre hay que recordar eh, lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo. Entonces, seguramente que el concepto de liberación debe tener otras connotaciones en aquellos mundos, en aquellos lugares. Visto desde nuestro lugar, nosotros tenemos las limitaciones que impone el mundo físico y que para nuestro actual grado de desarrollo y para nuestro actual momento de conciencia es lo único que podemos percibir. De hecho, todas nuestras concepciones están basadas en nuestra experiencia infantil, tomando contacto con el mundo físico, ¿cierto? Así que, bueno, yo imagino que esos seres se habrán liberado de lo que conocemos como las limitaciones físicas y de lo que se nos está explicando como el confinamiento en estos cuerpos físicos de deseos, el vital, por supuesto, como parte del mundo físico, y cuerpo mental. Entonces, nos vamos a liberar de eso. Esa será la liberación de las limitaciones que impone esos cuerpos. Pero así como hablamos de anillos, hablamos de cuerpos, hablamos de limitaciones, todas estas limitaciones están interpretadas desde nuestra experiencia en el mundo físico. Habrá otras formas de limitación, habrá otros desafíos. Yo prefiero ya llamarles desafíos nuevos en los mundos que no son nuestro ámbito de desarrollo. Yo prefiero llamarles ya desafíos porque no me puedo imaginar cómo serán. Pero siempre recuerdo o siempre trato de recordar que como es abajo es arriba. No te demoro más, Augusto. Sí,
Bueno, yo también quisiera opinar a este respecto sobre también lo que ha comentado Arnaldo, ¿no? Se entiende que estas 12 jerarquías, ¿no?, están contenidas en Dios. Y más adelante, perdón, atrás se comprendió por la lectura que muchas de estas jerarquías pertenecen a días de manifestación anteriores, en los que Dios se ha obviamente manifestado, valga la redundancia, porque ya entendemos que este no es el primero ni el último, ni la última vez que Dios se va a manifestar, ¿no?, como día de manifestación. Y que estos seres, al terminar su periodo de vulcanos, si es que también lo tuvieron, llegaron a tal nivel de exaltación que en un nuevo día de manifestación colaboran con las nuevas oleadas de vida en su desarrollo, ¿no? Entiendo yo que los querubines, serafines, señores de la llama, estuvieron en un día de manifestación anterior o en otro incluso, y ahora, con la gran exaltación que tienen, colaboran con los nuevos espíritus originales para que vayan desarrollándose, ¿no? Y que todo esto está contenido en Dios. Entonces, si la liberación se entiende como que ya pasas a otro plano cósmico, a mí me confunde, porque ni siquiera Dios mismo ya se elevó de plano cósmico, porque Él sigue manifestándose. Entiendo yo que cuando Él llega al grado tal de expansión de conciencia, por las veces que se ha manifestado, podrá ascender nuevamente del plano cósmico del cual provino, como germen también, ¿no? Entonces, no podría yo entender que dos de jerarquías que estaban contenidas en Él y que me imagino siguen contenidas en Él, porque todo está contenido en Dios, no fuera de Dios, podrían haber avanzado en plano cósmico, ¿no? Yo entiendo que todo esto se va a reintegrar a Dios y Dios expandirá tanto su conciencia que nos elevaremos con Él en plano cósmico, ¿no? No que cada uno de nosotros va a hacer el mismo trabajo que está haciendo Dios ahora, ¿no? Porque somos parte de Él, siempre se nos dice que estamos contenidos en Él y en Él tenemos nuestro ser. Eso es lo primero que nos enseña más gente. Entonces nunca se nos dice que luego lo vamos a dejar, lo vamos a abandonar y formaremos nuestras propias días de manifestación, nuestros propios espíritus originales, y eso no tendría nunca final, ¿no? No acabaría nunca. Si cada espíritu original va a terminar siendo un Dios que haga el trabajo que hace Dios hoy, no tendría fin nunca, ¿no? Lo que yo sí podría entender es que cuando todos elevemos nuestra conciencia hasta cierto punto, nos reintegraremos nuevamente a Dios y con esa expansión de conciencia Él sube con todos nosotros contenidos de plano cósmico y así hasta que llegue nuevamente hacia el Ser Supremo y todo esto comience de nuevo. Todo esto no, bueno, no tenemos idea de poder entender esa magnitud, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que yo me hago, ¿no? No sé si alguien tiene una opinión distinta. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que como varios amigos van a querer también seguir su vida de relación en el mundo físico, yo le daría yo les iba a decir, si quería, nos vamos al sexto plano cósmico a ver qué están haciendo allá arriba, pero claro, no nos va a dar el tiempo. Solo quería, antes de que culminemos, si me permites, Andrés, recordar a la amiga Susana, ¿no?, que ya partió, sí. ¿no? No pudimos hacer una mención al inicio de la sesión del día de hoy, pero recordarla siempre, igual que recordamos a nuestro gran amigo Osvaldo. Ya trascendió, ya está en un plano superior. Esperemos que desde ahí pueda observar, tratando de hacer este trabajo que hacemos. Y que sea bendita siempre. Uh-huh. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Augusto, por tu recordatorio. Vamos. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales.
Dios es la única fuente de poder y en Él, real, verdadera y literalmente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue, pues, un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo a lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos pues nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor-sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos, que tengan todos una excelente y hermosa semana y nos estamos viendo el próximo domingo. Gracias, amigo. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Buena semana.